Esta es una vitrina de teléfonos. Nosotros hemos conservado en el museo teléfonos y aparatos de las primeras épocas, es decir, prácticamente todos los teléfonos que hay aquí son o bien teléfonos de batería local con magneto, en las cuales la llamada se hacía a través de un golpe de magneto, o bien teléfonos de disco. No hemos llegado en la exposición a teléfonos de teclado, que son los que actualmente están en uso, de tal manera que tenemos aquí pues una colección bastante representativa de distintos tipos de teléfono. En la parte inferior tenemos, este es un teléfono alemán como digo, de magneto, otro teléfono de magneto que permitía, como digo, enlazar con una centralita y que la operadora nos pusiese con el abonado. Este ya es un teléfono español puesto por Telefónica que estuvo en servicio en muchísimos pueblos para las comunicaciones hacia la centralita. Este es un teléfono, ese es un teléfono especial porque es una línea punto a punto, un teléfono de una sola línea que se utilizaba, por ejemplo, pues en una fábrica para enlazar la portería con las oficinas y decir, pues aquí llega un señor que pregunta no sé qué, se pulsaba el botón y ponía con el otro extremo del teléfono, que ese no formaba parte de ninguna red, sino que era un teléfono prácticamente interior, parecido a los de portería, por ejemplo. Este también es un teléfono de magneto, de batería local y llamada magnética. Estos tenían siempre que tener asociada la batería, de tal manera que además del aparato había siempre una pila, una caja con un par de pilas para dar los 3 voltios de la corriente de micrófono que se enviaba a línea. Este es un teléfono de celador, los que llevaban los celadores para intercalarse en las líneas, en las cajas de la calle, de fachada, para hablar con la central y localizar averías y remediarlas. Este no es un teléfono realmente, que ven que hay dos, es un aparato que se utilizaba en las centrales telefónicas para comprobar que la central respondía bien a discos rápidos y discos lentos. Los discos tienen una velocidad de retorno adecuada, pero si la velocidad no se conseguía porque se había oxidado, ensuciado un poco el disco, había que asegurarse que tenía un margen de trabajo y con ese aparato, que como digo se empleaba en las centrales, se podía comprobar que admitía una pequeña lentitud o quizá una rapidez excesiva si estaba demasiado, digamos, suelto o engrasado el disco. Este es un teléfono ya más moderno, que todos han conocido, es un teléfono góndola de disco que empleó la Telefónica en los años 60. Y aquí hay otros distintos tipos de teléfono, incluso algún teléfono electromagnético como este, que eran teléfonos que son como el propio que desarrolló Graham Bell en 1876 y que no necesitan pila ni nada. Su alcance es muy pequeño y lo que hacen es que traducen el flujo de la conversación, que es algo de aire que golpea una lámina que delante de un electroimán produce por el movimiento las corrientes. Esas corrientes se transmiten por una línea generalmente corta y el receptor es igual que el transmisor, de tal manera que hay que alternativamente pasarse el hablar o escuchar con el mismo aparato. En los primeros años de la telefonía, este tipo de aparatos, claro, tenía unas posibilidades muy limitadas, de tal manera que afortunadamente pronto aparecieron micrófonos más sensibles, la introducción de pilas para reforzar las comunicaciones y se consiguió pues lo que ya conocemos del servicio telefónico prácticamente parecido al que hoy utilizamos. Y aquí arriba tenemos aparatos timbres supletorios que se emplearon muchísimo porque en la época de los años últimos del siglo XIX y primeras décadas del XX el servicio telefónico era caro y solamente lo tenía gente adinerada, por así decirlo, de tal manera que normalmente el teléfono estaba en el salón, en un sitio preferente de la casa o en el despacho y había un timbre supletorio en una dependencia adecuada, que podía ser la cocina, donde el servicio recibía las llamadas y avisaba al señor de que había una llamada telefónica. Y aquí tenemos otros
aparatos, contadores de impulsos, llaves telefónicas, timbres supletorios ya más modernos que se han utilizado, bueno, pues como para tener un supletorio que nos permitiese, además del teléfono principal, pues tener otro sitio donde sonase y alertase de que había una llamada entrante. Como digo, los teléfonos que tenemos aquí son todos hasta teléfonos de disco y no hemos llegado, aunque los tenemos guardados, y tenemos muchos, desde luego, para en su día exponerlos, teléfonos más modernos de teclado, que además incluyen facilidades que aquí eran impensables. Por ejemplo, marcación automática, altavoz en el propio teléfono, memorias de números que se querían hacer, llamada en espera para poner música al que llama mientras se busca a la persona con la que quiere hablar, etcétera, etcétera. Esos artilugios también los vamos guardando, pero naturalmente no pertenecen a esta época.